Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase 19 de Química. Mi nombre es Susana y soy parte de la Liga STEAM. Hoy veremos el tema notación y nomenclatura de los éteres. Pero no se confundan, este no es el tema anterior, esta es su segunda parte. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos cuál es la nomenclatura YUPAC de los éteres, cuál es la nomenclatura YUPAC para éteres cíclicos, ¿y cuál es la reacción de autooxidación de los éteres? Bueno, vayan por un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes. Quédense con nosotros que hoy aprenderemos mucho. Comencemos. Comencemos con la nomenclatura YUPAC para los éteres. La nomenclatura YUPAC es empleada con éteres más complicadas y en ocasiones se las llama sistema alcoxiano. Este sistema se usa el grupo alquilo más complejo como el nombre de raíz y al resto del éter como un grupo alcoxi. Debemos recordar que un éter es un compuesto orgánico cuya molécula está rodeada de radicales, donde pueden ser grupos alquilos o grupos arilos. No debemos olvidar que un grupo alquilo es una ramificación orgánica cualquiera, mientras un grupo arilo es un derivado del benceno. Para nombrarlos debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Identificamos las dos ramificaciones en cada extremo del átomo del oxígeno, que son lo que podemos ver en círculo rojo. Paso 2. Identificamos cuál es la cadena más larga o compleja y cuál es la cadena más sencilla o pequeña. En este caso, la que tiene dos átomos de carbono va a ser la cadena más larga y la que tiene un átomo de carbono va a ser la cadena más pequeña. Paso 3. La cadena más pequeña, en este caso el metil, porque solo tiene un átomo de carbono, va a llevar la terminación -il, pero lo vamos a cambiar por la terminación -oxi. Y después nombramos la cadena más larga como un alcano cualquiera. Entonces, tenemos el met, le añadimos la terminación -oxi y finalmente nombramos al más largo. El nombre completo sería metoxietano. La nomenclatura YUPAC no es la única manera de nombrar los compuestos. También tenemos la nomenclatura clásica o común, que nos dice que se nombran poniendo los nombres del grupo alquilo en orden alfabético y anteponiendo la palabra éter. Entonces, de ahora en adelante vamos a poner ambos nombres en cada compuesto. Entonces, de esta manera tendremos en su nomenclatura YUPAC el metoxietano, que es el que acabamos de ver, y su nomenclatura común o nombre común sería éter. Siempre ponemos primero la palabra éter, etil, metílico, ya que el E del etil es antes que el metílico en orden alfabético. Esta estructura es una ramificación alifática, nos referimos al metoxietano, ya que ambas cadenas son cadenas de carbonos nada más. Ahora algunos ejemplos. En este caso tenemos un solo átomo de carbono en un lado y tenemos al benceno al otro lado con 6 átomos de carbono. Entonces, tenemos su estructura y según la nomenclatura YUPAC sería met-oxi-benceno. Y según la nomenclatura común, éter, fenil, metílico. No debemos olvidar que cuando el benceno se encuentra como ramificación, lleva el nombre de fenil. Y la F del fenil va antes de la M del metílico según orden alfabético. En el caso del metoxibenceno, este es un éter mixto, debido a que su ramificación aromática, el benceno, y la otra es un alifático, en el caso del metil. En este caso, podemos observar que tenemos a un lado el ciclopentano, de color lila, y por el otro lado el isopropano, con 3 átomos de carbono. En este caso, ya identificamos los compuestos que se encuentran al lado del oxígeno. Según nomenclatura YUPAC, su nombre sería isopropoxiciclopentano, ya que el pentano lleva 5
por eso va al final. Según su nomenclatura común, primero anteponemos la palabra éter, luego ponemos el que tenga menor orden alfabético, que sería el ciclopentil, y finalmente el isopropílico. Nombre completo: éter ciclopentil isopropílico. Pero ¿y qué pasaría si ambas cadenas son iguales, como en este caso? No te preocupes. En este caso, cualquiera puede tener la terminación oxi y el resto se nombra como ya sabemos. Entonces, una vez que ya hemos identificado los dos compuestos que se encuentran al lado del oxígeno, según la nomenclatura YUPAC sería fenoxibenceno. Fen porque uno de estos bencenos se encuentra como ramificación y el otro lo estamos considerando como la cadena más larga. En el caso de la nomenclatura común, va a ser éter difenílico porque ambos son iguales. Vamos con nuestro dato curioso. ¿Alguna vez has escuchado sobre el MTBE? El MTBE es el nombre común de una sustancia química manufacturada llamada éter metilterbutílico, que es el que podemos ver en la imagen. Es un líquido, pero es un líquido inflamable. Está formado de la combinación de sustancias químicas tales como el isobutileno y el metanol. Tiene un olor característico que es desagradable para la mayoría de las personas. El MTBE se introdujo por primera vez en la década de 1980 como aditivo en la gasolina. En áreas de mayor contaminación por motores de automóviles, con índices preocupantes de emisiones de dióxido de carbono, se recomendó usar el MTBE para que la combustión de la gasolina sea más limpia. Los combustibles que contienen estos aditivos se llaman gasolinas reformuladas. ¿Por qué ya no se usa el MTBE? Al igual que la mayoría de los éteres y alcoholes, el MTBE es soluble en agua. Entonces, si derramamos una cantidad en el suelo, la lluvia lo puede disolver y movilizarlo a través del suelo al agua subterránea. Los surtidores de gasolina también pueden derramar MTBE. El MTBE se acumula en las plantas, en los peces de los ríos y en los lagos. Por esta razón se dejó de usar el MTBE. Pregunta: ¿cómo se nombraría el MTBE en la nomenclatura YUPAC? En el costado de la imagen podemos ver la estructura. Inciso A, metoxiterbutano. Inciso B, metoxibutano. Inciso C, butoximetil. O inciso D, butoximetano. Tomemos un momento para pensar. Tiempo. La respuesta correcta va a ser: primero debemos analizar el compuesto. Tenemos un metil a un lado. Tenemos 4 átomos de carbono al otro lado en un círculo rojo. Entonces, según lo que aprendimos, debemos nombrar primero la más pequeña, que va a ser el nombre completo: metoxiterbutano. Terbutano porque los 4 átomos de carbono en círculo rojo forman una T. ¿Cuál es la nomenclatura para éteres cíclicos? Pero antes, ¿qué son éteres cíclicos? Los éteres cíclicos son compuestos heterocíclicos cuya molécula lleva un anillo, donde un átomo del anillo es un elemento distinto al carbono. Este átomo se lo llama heteroátomo y se le pone el número 1 al enumerar la cadena. Epóxidos. Los epóxidos son éteres cíclicos de 3 miembros. Para la nomenclatura nos enfocaremos en, utilizando el sufijo oxirano,
que esta forma se aplica a epóxidos que son partes de cadenas lineales o abiertas, como óxido de alquenos, como epoxialcanos y utilizando el sufijo oxa. Entonces, como oxirano primeramente. Tenemos la estructura más sencilla de este. Entonces, al ser la más sencilla, solo llevará el nombre de oxirano. Como óxido de alqueno. En este caso tenemos la misma nomenclatura, pero tenemos que reconocer de qué alqueno procedió este éter. En este caso son dos, por lo tanto procedió del eteno. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro carbono. Entonces su nombre va a ser óxido de etileno. Como epoxialcano. En este caso iniciamos con el sufijo epoxi y nombramos la cadena como un alcano según la cantidad de carbonos que tenga. En este caso, 2. Un carbono, 2 carbonos. Entonces, su nombre va a ser epoxietano. Siempre primero epoxi y luego el nombre de la cadena. Con el sufijo oxa. En este caso se utiliza el sufijo oxa seguido del nombre del anillo del ciclo, como si el oxígeno fuera un carbono más. Entonces tenemos que enumerar 1 al carbono o al oxígeno que se considera como carbono, 2, 3. Entonces este sería el ciclo propano si todos fueran carbonos. Pero para que sea un éter, su nombre va a ser oxa, ciclo propano. Bueno, si todavía te quedan dudas respecto a esto, presta atención porque volveremos a hacer esto más detalladamente, paso por paso. Ahora veremos una molécula un poquito más grande. En este caso va a ser esta. Vamos a usar los 4 nombres que ya hemos aprendido para nombrarla. Como oxirano. Enumeramos los átomos del ciclo empezando por el oxígeno en dirección al donde se encuentre el primer sustituyente. Entonces ponemos el número 1 al oxígeno, tenemos el carbono 2 y para cerrar el ciclo tenemos el carbono 3. Segundo paso, empezamos a nombrar los sustituyentes. En este caso tenemos del carbono 2 dos ramificaciones, que serían 2,2 dimetil. Paso 3. Añadimos la palabra oxirano al final. Entonces, para este compuesto, el nombre sería 2,2 dimetil por las ramificaciones oxirano. Ahora lo vamos a ver como óxido de alqueno. En este caso, primero enumeramos los carbonos de la cadena más larga. Tenemos que buscar la cadena más larga. Entonces vamos a tener carbono 1, carbono 2 y aquí tienen dos opciones por donde ir. Ustedes pueden elegir la que prefieran. En este caso yo me fui por acá, carbono 3. Paso 2. Empezamos con la palabra óxido seguido del alqueno precursor. Entonces, para empezar, en el carbono 2 tenemos un metil. Entonces su nombre será 2-metil propeno, porque eran 3 átomos de carbono en la cadena más larga que elegimos. Si lo estamos viendo como óxido de alqueno, su nombre va a ser óxido de 2-metil propeno. Ahora lo vamos a ver como epoxialcano. En este caso, enumeramos los carbonos de la cadena más larga, como lo hicimos hace un momento. 2. Nombramos al epoxi de los 2 carbonos a los cuales está enlazado el oxígeno. En este caso va a ser el carbono 1 y el carbono 2, que se encuentran en círculo rosado. 3. Nombramos los sustituyentes con la terminación oxi. Y para terminar el nombre de la cadena como un alqueno o alcano, cualquiera. En este caso su nombre va a ser 1,2 epoxi, 2 metoxi, propano. Ahora vamos con los oxetanos. Los oxetanos
son los éteres cíclicos menos comunes de 4 miembros. El que podemos ver en la imagen es el más simple, por lo cual llevará el nombre simplemente de oxetano. Entonces, si queremos nombrar como oxetano esta molécula, debemos empezar a enumerar. 1, donde está el oxígeno, y nos dirigimos hacia donde se encuentre más cercano el sustituyente. 2, 3 y 4. Ya hemos enumerado todo el ciclo. Entonces su nombre va a ser 2-etil, porque en el carbono 2 está saliendo una ramificación de etil, y en el carbono 3 hay 2 ramificaciones de metil. Entonces su nombre completo va a ser 2-etil, 3,3 dimetil oxetano. Ahora veremos los furanos. Los furanos son éteres cíclicos de 5 miembros, que por lo general se conocen como anillos aromáticos. En la imagen podemos ver el compuesto más sencillo y este simplemente se lo conocerá como furano. Cuando este compuesto no lleva dobles enlaces, se lo conoce con el nombre de tetrahidrofurano o su abreviatura THF. Veremos algunos ejemplos. Esta molécula que podemos ver aquí es un poquito más compleja. Entonces, como paso 1, enumeramos los átomos del ciclo, nombrando los sustituyentes del óxido principal, en este caso el que está al lado del metil. En la imagen podemos ver que de color azul hemos enumerado, empezando por donde se encuentra el oxígeno. El oxígeno que está en color amarillo es el principal y a su lado tenemos un metil. Entonces, 2. Siempre señalamos la ubicación en el furano iniciando el nombre. Entonces, sabemos que en el carbono 3 empieza el furano. Entonces, su nombre va a ser 3-met, por el metil que se encuentra al otro lado del oxígeno, oxifurano. Piranos. Los piranos son éteres cíclicos de 6 miembros. En la imagen podemos ver el más sencillo y este llevará el nombre de pirano nada más. Cuando el pirano no tiene dobles enlaces, su nombre es tetrahidropirano o THP por su abreviatura. Sigamos el mismo principio de los furanos y veremos algunos ejemplos más. En este caso tenemos un compuesto enumerado empezando siempre de donde se encuentra el oxígeno. Y vemos que en el carbono 4 hay un metil, hay una ramificación de metil. Entonces su nombre va a ser 4-metilpirano. Los dioxanos. Los dioxanos son éteres heterocíclicos con 2 átomos de oxígeno en un anillo de 6 miembros. Estas son las 3 formas en las que se pueden encontrar los dioxanos. Primero, en la posición 1 y en la posición 2, que va a ser 1,2 dioxano, o orto, que se abrevia solo O, dioxano. Segundo, cuando los 2 oxígenos se encuentran en la posición 1 y en la posición 3, que su nombre va a ser 1,3 dioxano. O también meta, que solo se abrevia M, dioxano. La tercera forma va a ser que se encuentre en el carbono 1 y en el carbono 4 y su nombre va a ser 1,4 dioxano. O también piro, que solo se abrevia con P, dioxano. El dioxano más común es el que se encuentra en relación 1,4, el 1,4 dioxano o pirodioxano. Para nombrar otros tipos de éteres cíclicos, la forma más común es usar el sufijo oxa. Esto no significa que no puedan usar los otros 3 tipos,
pero usando el sufijo oxa es el más común. En este caso tenemos este compuesto químico, en el cual el número 1 siempre va a ser donde se encuentre el oxígeno. Y el número 2, en este caso, se encuentra un bromo. Y su nombre será 2-bromo-oxa-ciclopentano, porque el ciclo que tenemos en la imagen lleva 5 átomos de carbono. En este otro ejemplo, de la misma manera enumeramos, empezando con el número 1 en el oxígeno, y en el carbono 3 tenemos una ramificación de metil. Entonces su nombre va a ser 3-metil-oxaciclohexano, porque el ciclo tiene 6 átomos de carbono. Pregunta. El compuesto que podemos ver aquí lleva dos nombres según 2,3-metoxi 3-metiloxirano y otro nombre que ponemos es 2,3-epoxibutano. ¿Está bien el nombramiento de esta molécula? Inciso A, ambas están bien. Inciso B, solo la primera está bien. Inciso C, solo la segunda está bien. O inciso D, ambas están mal. Bueno, pensemos un momento. Bueno, antes que nada debemos analizar la molécula. En el primer caso, siempre debemos enumerar el ciclo. Tenemos 3 átomos. Y vemos claramente que en el carbono 2 sale un metil, igual que en el carbono 3 sale un metil. Entonces el nombre, en este caso sería 2,3-dimetiloxirano. En el caso de la otra, de la misma manera enumeramos la cadena más larga, que tenemos 4, y vemos que el oxígeno está entre el carbono 2 y el carbono 3. Y según lo que hemos aprendido, se nombra 2,3-epoxibutano. Entonces, ahora veamos otra vez. Tenemos el compuesto con estos dos nombres que nos ha dado el ejemplo o ejercicio. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso C. Solo la segunda está bien. La primera tiene errores. Vamos a reforzar tus conocimientos con algunos ejercicios. En este caso tenemos varios compuestos químicos. El inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. Bueno, tenemos varios nombres también. El primero es 3-isopropilpirano. El segundo, 2,3-dietiloxirano o 3,4-epoxihexano. El tercer nombre es 3-bromo-2-etoxifurano y el cuarto es 3-bromo-2,2-dimetiloxetano. Entonces, debemos unir el compuesto con su nombre correcto. Bueno, para ver la respuesta de este, vamos a empezar por el compuesto B. Enumeramos. Recordemos siempre por dónde se encuentra el oxígeno y nos dirigimos para donde esté el primer sustituyente. Carbono 2, en el carbono 3 están nuestros sustituyentes. Entonces, del carbono 3 sale un isopropil. Su nombre, entonces, era el primero, 3-isopropilpirano. A ver, el compuesto A. El compuesto A, de la misma manera, lo enumeramos empezando por donde se encuentra el oxígeno y nos dirigimos hacia donde se encuentre el primer sustituyente y terminamos el ciclo. Entonces, su nombre va a ser el segundo, 2,3-dietiloxirano, porque en el carbono 2 y en el carbono 3 salen ramificaciones de etil. El compuesto D lo enumeramos empezando siempre por donde se encuentra el oxígeno.
el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos un bromo. Y al lado del oxígeno principal hay un etil. Entonces su nombre va a ser 3-bromo, 2, porque siempre ponemos la ubicación de donde sale el furano, etoxifurano. El compuesto C. En el caso del compuesto C, enumeramos 1 para el oxígeno, 2 para donde se encuentre más cercano el sustituyente, 3, en el 3 tenemos un bromo y terminamos el ciclo. Entonces su nombre va a ser 3-bromo, 2,2 dimetiloxetano. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la reacción de autooxidación de los éteres. Cuando un éter se almacena en presencia de oxígeno atmosférico, se oxida lentamente para producir hidroperóxidos y peróxidos de dialquilo explosivos. A tal oxidación espontánea por el oxígeno atmosférico se le llama autooxidación. Entonces, tenemos un éter. Lo ponemos en exceso de oxígeno atmosférico, va a ser un proceso lento. Esto nos va a dar un hidroperóxido más un dialquil peróxido. Bueno, como ejemplo tenemos este compuesto, pero no se preocupen, es un poco complicado, pero solo quiero que entiendan qué es lo que nos genera. Entonces, cuando ponemos un diisopropil éter y lo hacemos reaccionar con exceso de oxígeno, esto puede tardar meses o semanas dependiendo de muchos factores. Nos va a producir un hidroperóxido más un diisopropil peróxido. Pregunta: las reacciones de autooxidación de los éteres son, inciso A, rápidas, inciso B, lentas. Tiempo. La respuesta correcta va a ser inciso B. Las reacciones de autooxidación de los éteres son lentas. Pueden tardar días hasta meses. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos la nomenclatura YUPAC para éteres, la nomenclatura para éteres cíclicos y la reacción de autooxidación de los éteres. Con esto habríamos terminado el tema del día de hoy. No se olviden repasar sus apuntes y nos vemos en la siguiente clase de química de la Liga STEAM.